¿Por qué solemos acumular cosas? Somos seres que por naturaleza tienden a juntar objetos que obedecen a algún tipo de criterio, lógica, narrativa, a veces evidente y otras que solo tiene un sentido profundamente subjetivo. Pero, ¿tiene sentido hacer esto? ¿Es porque deseamos heredar algo de nosotros a nuestra descendencia o quizá porque nos conectamos emocionalmente con objetos todo el tiempo? No sé si existe una respuesta definitiva de la ciencia o de la psicología o de alguna otra disciplina que estudie la conducta. Pero lo que sí sé es que el placer de hallar ese objeto que faltaba y que llevabas tanto tiempo cazando es equiparable a los terrenos del erotismo y lo culinario. De ese tamaño es el fenómeno de coleccionar. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez como cada semana, este martesito de noche o el día en que usted nos esté viendo en YouTube o nos escuche en Spotify, estamos aquí en Les Conferences con un tema dentro de de nuevo frente a frente. ¿Cómo va? Frente a frente. Bajamos la mirada. Canta, no manches, Está conmigo el señor Cosateno. Pues muy buenas noches a todos, de verdad nos da gusto estar aquí en este frente a frente entre el señor Gonzo y su servidor, ya que no contamos en esta ocasión con la presencia rutilante de nuestros compañeros. ¡Su misión! Exactamente, porque están en su misión, tanto del ente como del señor Havok. Les mandamos un saludazo y esperamos tenerlos pronto aquí, pero por lo pronto pues estamos una vez más aquí con ustedes otro martes más, que es cuando se emite este podcast. Pues con el fin de entretenerle, de hacerle conocer un poquito de un tema, de hacerle reflexionar, no sé, para lo que usted utilice este podcast, ¿no, señor Gonzo? A lo mejor simplemente pues es para acomodarlo en una colección de podcasts favoritos, ¿no? También. Lo bueno de es que es una colección sana, ¿no? Esperemos. Ahora yo se la voy a voltear, señor Gonzo, porque siempre me agarra en curva. A ver, su primera colección que tuvo en Japón. la vida. Ah, sí, la respuesta La respuesta es Japón. Siempre. Uh-huh. La primera colección que tuvo en su vida, ¿cuál fue? Ay, pues mira, hoy en día es muy políticamente incorrecto. Chin, ya vas a decir que los naipes pornográficos. No, bueno, hubiera sido no, pues yo creo que al igual que muchos niños de mi generación, los insectos. Ah, okay. Pero pues era así de que lo metías en un frasquito con Gerber. Está en esa delgada línea entre los asesinos seriales y los investigadores, ¿no? Los biólogos. Pues ojalá, ¿no? Que haya sido en el aspecto de biología. La verdad yo no tenía intención de que se muriera. Bueno, ¿qué esperabas si los encerrabas en un frasco, no? Sí, en un frasco de Gerber que le hacías así con un clavo sus hoyos para que respiraran y pues le echabas pastito porque pues eso comía, ¿no? Entonces debían de sobrevivir así. Y sí, pues así pues me fueron varios alacranes y hormigas y demás, ¿no? Arañitas. Bueno, pues es una interesante colección. Yo la verdad creo que de niño lo que coleccionaba eran estampitas. Recuerdo que en la primaria salían estampas, por ejemplo, de Dragon Ball o estampas de Caballeros del Zodiaco o estampas incluso hasta de Supercampeones, mucho del anime, ¿no? Y salían las estampitas y yo los pegaba en mi cuarto. Las pegaba en la pared de mi cuarto y ahí las tenía. Y las intentaba poner como en escenas o poses. Esas son las primeras colecciones que yo recuerdo haber tenido de algo más o menos, ¿no? Bueno, juguetes seguramente también. No, y en cuestión de estampas, o sea, vaya, pues hay un mercado tan grandísimo. Yo recuerdo cuando salieron como que estas estampas que son de hule, que no tenían pegamento y que podías pegar y despegar varias veces. Entonces era chingón porque podías juntarlas de un modo y te aburrías y las cambiabas y ya. Pero pues como hacer a un lado, ¿no? A los reyes de las estampas, a los de Panini. Ajá. Que bueno, o sea, es un ritual mundial, ¿no? Uh-huh. El coleccionar las estampitas del mundial. El mundial, claro. Pero bueno, entonces, ¿qué es coleccionar? ¿Cómo podríamos plantearnos esta idea? Y preguntarle a la audiencia, claro, que nos escucha, que nos
puede escuchar tanto en Spotify como en YouTube, que nos diga, que nos ponga en un comentario si tiene colecciones, qué colecciona, qué le gusta coleccionar, ¿no? Así es. Bueno, pues para hablar de el término concreto de coleccionar, nos tendríamos que remitir a la teoría de conjuntos, pero pues está medio aburrida, la verdad. Entonces vamos a irnos más por la idea de que te enseñan en el kinder, ¿no? Que es un conjunto de elementos que comparten una característica, ¿no? Ujú. Entonces una colección, pues es un grupo de cosas que pues que comparten una característica o un origen, pues que la va a determinar en este caso el coleccionista, ¿no? Ujú. Yo siempre he creído que coleccionar es parte como de la naturaleza humana, ¿no? Que justamente porque así articulamos más o menos nuestro conocimiento. Digo, ya sé que no hay una teoría del conocimiento definitiva o una epistemología definitiva, pero sí tendemos a pensar que nuestras ideas las vamos adquiriendo, ¿no? Que es de manera ecléctica o de manera, pues, ¿cómo decirlo? Incluyendo... Sí, como haciendo este ejercicio de acumular exactamente ideas, es como generamos nuestros conceptos. Es una teoría que tenían los empiristas sobre la teoría del conocimiento, la idea de que éramos una tabula rasa, o una pizarra vacía, y que las ideas que andamos agarrando de aquí a allá son las que construyen nuestros conceptos. Incluso nuestra mente se va llenando y se va enriqueciendo. Entonces, desde que somos coleccionistas de ideas, al menos en un sentido intuitivo, así lo veo yo, ya estamos tendiendo a coleccionar. O sea, somos unos seres que particularmente sentimos mucho interés en empezar a adquirir cosas del mismo tipo o de lo que consideramos que es del mismo tipo, ¿no? Bueno, es que la sociedad como la conocemos, pues va de la mano de la acumulación. En un inicio, pues es pues no acumular, sino preservar pues los objetos para vivir, que pues es el alimento, la compañía misma y todo lo que implica la propiedad privada, porque cuando se establecen las sociedades como tal, pues sí debes de almacenar. ¿Por qué? Porque el tiempo pues es cambiante, entonces si no tienes X cantidad de cosa que te ayuda a sobrevivir durante el invierno, que no hay cosecha, pues te mueres. Entonces, por eso era necesario esta idea de la acumulación, ¿no? De objetos. En este caso puede ser la cosecha o lo que se recolecta, o incluso, pues así como los osos, hasta la grasa corporal, ¿no? Para invernar. Aunque, pues, estarás de acuerdo que este fenómeno de acumular se dio hasta que el hombre se volvió completamente sedentario, porque esto de andar de aquí para allá como nómada, con muchas cosas, pues era complicado, ¿no? Pero yo creo que empezó a sofisticarse el proceso de coleccionar cuando logramos establecernos como seres en un solo lugar. Porque ya podías hacerte de tus tierritas y por ende de tus cositas, como dicen, ¿no? La gente. Sí, aunque bueno, un poquito detrás de micrófonos te comentaba que mi observación personal de esto, pues va de la mano cuando las sociedades, irónicamente, comienzan a desconvivir, o sea, a pelearse. Pues empiezan a juntar trofeos, ¿no? De alguna manera, por diversos motivos, por diversas creencias, porque por ejemplo hay culturas donde sí cortarle la cabellera al otro, pues le quitas la energía, ¿no? Te quedas con su alma o evitas que vuelva a revivir, porque pues así se creía, ¿no? Entonces cuando empiezan estas sociedades bélicas, pues se acumulan trofeos que, dependiendo de los significados, pero pues van teniendo mucho valor, ¿no? Y pues luego cuando llegamos a la Edad Media viene el asunto de las reliquias, ¿no? Esta búsqueda de objetos sagrados que tienen un valor más allá de meramente histórico, que de veras van a aportar algo, ¿no? A una sociedad. Porque, bueno, para quien no esté muy familiarizado con lo que es una reliquia, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si ustedes se van a alguna iglesia grande del centro, por ahí va a ver en una vitrina que está el ombligo de San Fulano, ¿no? Un pedacito de la uña de San Sutano, ¿no? Y así, una reliquia, pues es un objeto que perteneció o es parte del cuerpo de una persona muy importante, por lo general un santo, un abad o alguien con un grado muy alto, y así va subiendo el grado hasta los objetos
por ejemplo, las reliquias, ¿no? Así legendarias y de mayor alcance, pues que son cosas como el Santo Grial o el Santo Sudario, los clavos de Cristo, y bueno, alcanzan ese nivel, ¿no? Y el hecho de que una iglesia pudiera tener una reliquia, pues le implicaba de alguna manera una aportación económica, ¿no? Tanto en limosnas como jerarquía y reconocimiento, ¿no? Del mismo Vaticano. Ok. Sí, bueno, ya hablando como de objetos históricos, pues sí, efectivamente. De hecho, pues un museo no es más que la más alta forma de coleccionismo que existe, ¿no? En nuestras culturas. O sea, la fundación de un museo obedece a que tienes muchísimos objetos valiosos de un mismo tipo que alguien coleccionó o que se están coleccionando y que tienes que meter ahí bajo un mismo criterio. Dígase un museo de arte, pero también museos de lo extraño, o museos arqueológicos, o museos de historia natural, o museos de estampillas, lo que sea. Finalmente es la sofisticación más grande en términos culturales que tenemos como sociedad coleccionista, ¿no? Y también, bueno, ahorita que decías de los objetos, yo me acuerdo más bien que podríamos considerar las bibliotecas como esas primeros también grandes colecciones de libros o de papiros. La biblioteca de Alejandría, por ejemplo, era una colección de conocimiento, ¿no? Colección de libros y de papiros y de diferentes tipos de texto, pues que servían con un fin, ¿no? Así es. De hecho, incluso los textos mismos se comportaban, varios de los textos famosos y de trabajo académico y espiritual, funcionan a modo de colección. La misma Biblia es una colección de textos aprobados. Sí, como que siempre nos ha gustado juntar cosas que se parecen con el fin de generar nuevas cosas, ¿no? La antología, finalmente, que es un concepto también más o menos moderno, siempre ha sido parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, todas las colecciones de cuentos antiguas, las Mil y Una Noches, o los cuentos de Canterbury, o los el Decamerón. Los diálogos de Platón. También, de alguna manera, son historias aisladas que se terminan juntando, ¿no? Entonces, este afán de coleccionar, pues nos viene como de siempre, ¿no? Como es una tendencia de toda la vida, ¿no? Es que mentalmente pues, nosotros tenemos un proceso, ¿no? Y una característica de continuidad. Y yo creo que ir agrupando las cosas así mediante estas similitudes, pues te ayudan a comprender mejor el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces la mayoría de colecciones pues tienen como una narrativa. Por ejemplo, si tú juntas, pues dices estampitas, ¿no? Supongamos que de los Caballeros del Zodíaco. Entonces, el acomodar esas estampitas, tal vez en un álbum, tal vez en sus miquitas así individuales, pero el tenerles un orden es eso, ¿no? Narrar esta historia, no necesariamente la historia de la caricatura, sino a veces es hasta la historia personal de cómo las fuiste adquiriendo, del más chido al más, a la menos chida y así, ¿no? Sí, de hecho dicen algunos estudiosos de la psicología que lo que hacemos con nuestras colecciones es lo que hacía el tío Rico McPato con sus monedas. ¿Ves que el tío Rico McPato o Scrooge, ¿no? Se llama en inglés, Scrooge McDuck. Era un tipo que se regocijaba en el objeto de sus monedas. O sea, no era alguien que le gustara gastárselo, ¿no? Ajá. Lo gastaba para conseguir más, en todo caso. Lo invertía para ir de cazatesoros, ¿no? Pero lo que él hacía era meterse a su bóveda y nadar en las monedas. Dice que los coleccionistas tienen mucho este fetiche, porque bueno, ojo, el concepto fetiche aquí se usa como antropológicamente, cuando tenemos un culto por el objeto o un gusto por el objeto. Eso es fetichismo en sentidos antropológicos y no en el sexual erótico, donde tienes fijación sexual por un objeto, sino fetichismo en el sentido de alabar al objeto. Dice que nos regocijamos en el objeto y yo lo entiendo, porque también hay veces, yo tengo colección de cómics, por ejemplo, que hay veces que los saco nada más para verlos, para ojearlos otra vez, para olerlos, para sentir, recordar, como dices tú, el momento en que los adquirí, y que buena parte del coleccionismo se justifica en nuestra relación con los objetos, y que esos objetos terminan representando sensaciones, recuerdos y emociones alrededor de ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Sí crees que tú te metes en una colección y te zambulles metafóricamente hablando? Pues ahorita que mencionas lo de McPato, te iba a sugerir también el término de reconocer, porque él
o sea, bueno, recuerdo la caricatura, él tenía bien identificadas el orden y las monedas que tenía, ¿no? De hecho, la primera moneda que obtuvo, que pues nunca gastó, dentro de la trama hasta tenía como que facultades, ¿no? De poderes especiales, nada más por el hecho de ser la primera. E igual, ¿no? Cuando se metía a nadar, lo hacía para contar. Pero te digo, tenía, o sea, uno ve la bóveda así llena de, pero él conocía el orden, ¿no? De cómo estaba acomodado todo. Yo me zambullo, pues claro, de hecho, pues de un tiempo para acá yo tuve que desarmar varias de mis colecciones por otros motivos de espacio, de salud y cosas así. Sin lana, ¿verdad? También económicas. La verdad es que ese también es un gran motivo porque alrededor del cual giran las colecciones. Porque o bien te quedas sin dinero y por eso desacompletas la colección, o la colección va adquiriendo un nuevo valor. Y también es ese otro motivo, ¿no? Para deshacerte de ella, de que subió de precio, entonces pues es una oportunidad, ¿no? El valor que le agregas. Pero ahorita yo creo vamos a eso. Sí, yo juntaba, por ejemplo, boletitos del metro, pero yo lo hacía de una manera inconsciente. O sea, yo compraba, veía que eran diferentes y los iba juntando. No, nunca tuve la idea de ser coleccionista de boletos. De hecho, con los boletos del metro, haciendo un paréntesis, tengo entendido que fue el mismo boleto durante chinguísimo de tiempo y hace apenas como 10 años, algo así, empezaron a hacer versiones distintas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que yo comencé a juntarlos diferentes en el año 2001. Ajá, exacto, o sea, pero que antes de eso, desde el surgimiento del metro era el mismo diseño, tengo entendido. Ajá, mi colección empezó por un boleto negro, me parece que era del 25 aniversario del metro, o algo así, y porque era negro decías, está chido, entonces lo traje en mi cartera mucho tiempo, o sea, la verdad, sin esa idea de coleccionar, y ahí mismo se me iban juntando los boletitos, ya cuando fueron como 20, que salían así como, pero eran curiosos, no eran conmemorativos a cositas, no cositas la que arma cositas, sino a diversos temas, pero no tenía yo la intención de... O sea, no andaba cazando, ¿no? Como ahora la mayoría de coleccionistas que buscan en internet y así. Ya eso ya llegó como hace 10 años precisamente, ya que encontré el Mercado Libre. A ver, vamos a buscar, ahora cuál me falta, ¿no? Y ya fue ahí cuando empecé, ¿no? A encontrar más. Pero sí, uno se zambulle como dices, porque es un... repasas, revives. Recordemos que recordar es volver a pasar el recuerdo por el corazón. Sí, etimológicamente, amiguitos, por si no se acuerdan, querida audiencia, recordar es recordis, o sea, traer al corazón otra vez, ¿no? Así es. Se supone que por eso el recuerdo está más afianzado a lo sentimental que a lo intelectual. Ajá, entonces la colección pues también es esa posibilidad, ¿no? De regresar a esos momentos que ya no puedes, ¿no? Ahora, por supuesto que, digamos, lo normal o lo intuitivamente normal es pensar que la colección es de objetos similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un amigo cuyo padre tiene una colección de tazas bastante grande, ¿no? Un saludo a Poncho, que seguramente no tendría problemas en que sepa. Y el señor Alfonso, que pues es su papá. Ahora que Poncho chico y Poncho grande, ¿no? No, pero era Poncho chiquitito, porque el abuelo también se llamaba Poncho. Poncho más grande, ¿no? Poncho chiquitito, Poncho chico y Poncho grande. Ajá. Exactamente. Bueno, el Poncho de medio es el que tenía una colección prominente de tazas, ¿no? De todo el mundo. Y tarros. Tarros y tazas, exacto. Y es muy bonita, o sea, ver cómo coleccionas un mismo objeto y sus variantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo colección de Funkos, que en esencia también es la misma idea, el mismo tipo de muñequito, pero con diferentes personajes. Y por ejemplo, mi colección de Funkos obedece a los personajes que han marcado algo en mi vida. Tengo, por ejemplo, a Garfield porque me gustaba ver su programa. Tengo al Velociraptor, lo estoy viendo aquí enfrente precisamente porque la película de Jurassic Park me marcó. Porque es de Harvard, Que es el Velociraptor de Harvard. Saludo a Rulo Barrera. Búsquenla al Velociraptor de Harvard en YouTube. Saludos a Rulo. Exactamente. Tengo a Saitama porque igual me marcó la serie de One Punch Man y así, ¿no? A Goku, al Dr. Emmett Brown, etc. O sea, colecciono Funkos en función de las franquicias y sus representantes más significativos. Pero también hay maneras como de coleccionar distintas, ¿no? O sea, coleccionamos cosas que en apariencia no tienen que ver, pero recuerdan
cierto, o tienen una narrativa o una lógica en común. Ahorita se me viene nada más a la mente un ejemplo terrible, o un ejemplo nefasto, o un ejemplo, digamos, completamente, ¿cómo decirlo? Violento, ¿no? Los asesinos seriales coleccionan, por ejemplo, trofeos de sus víctimas. Pueden tomarles una prenda, pueden tomarles un pasador, un arete o lo que sea, y van coleccionando en función de esos objetos, pero que tienen lógica para ellos, así, ¿no? No, sí, es lo que decíamos también de las colecciones bélicas, o sea, dirían muchos estudiantes latinoamericanistas, pues que en Europa, ¿no? Precisamente los museos, pues son el testimonio de eso, ¿no? De estas prendas de batalla de todas las tierras que conquistaron y órale, ahí está, ¿no? Pues el penacho de Moctezuma, ¿no? Por ejemplo. Bueno, un zoológico, si nos ponemos a pensar, pues es también una colección, ¿no? En este caso de animales, se hacía desde las épocas antiguas, y también aquí los tlatoanis tenían un zoológico bastante importante donde traían animales de todo, casi de todo el continente, ¿no? Bueno, de buena parte del continente. Sí, uno de los primeros zoológicos famosos en Occidente, Europa, pues fue el que le armó Alejandro Magno a Aristóteles, ¿no? Para que pudiera realizar sus estudios de biología. Y más al occidente, acá en Sudamérica, pues el de Mario Escobar, ¿no? Que podía tenerlo y pues lo tuvo. Entonces, fíjate, a mí ahorita que lo estás diciendo de esa manera, se me vino a la mente una idea. Pensamos en el coleccionismo como un fenómeno ocioso fundamentalmente, ¿no? Pero si te pones a pensar, la ciencia lo que hace es clasificar las cosas precisamente, las agrupa bajo ciertos criterios. Para entender mejor el tema. Y para hallarle sentido. Y esto no es más que coleccionar la realidad, ¿no? Ay, güey. O sea, en realidad coleccionamos fragmentos de la realidad para poderla entender y analizarla mejor. Sí, y pareciera que hay fragmentos más fundamentales que otros, ¿no? Lo que decíamos, las colecciones también cambian su valor. Y no sé, para entender, por ejemplo, a Superman mejor, curiosamente, pues tienes que leerlo, ¿no? Tienes que leer el primer número y, por ejemplo, es uno de los objetos coleccionables, pues, de mayor valor que hay, ¿no? Y precisamente por eso, por ser fundamental, por ser el origen, aunque la historia no tenga nada que ver con lo que hoy se entiende de Superman, pero el hecho de que se publicara un número 1, o sea, fue el inicio de, y por eso es como un santo grial, ¿no? Pero es que todo objeto de Superman o todo objeto de un tema va a ser relevante para la comprensión total del tema. Si dejas de lado uno de los números fallidos de Superman, del Superman por ejemplo, que se convertía en rojo y azul, ¿no? Que era como eléctrico, o como de rayos. No sé si la gente sepa de lo que hablo, pero durante, creo que finales de los 90, Superman intentó tener una apariencia completamente distinta, como de un ser de energía. Esto fracasó estrepitosamente y tuvieron que regresar al Superman normal. Pero para entender todo Superman tendríamos que también saber de esa faceta que tuvo, ¿no? Ahorita que decías de números fallidos, por ejemplo, también en las colecciones, decimos, una colección empiezas por fundamentar la cosa, entenderla, pero para entenderla todavía más a detalle, busca sus errores y no cuántas veces un objeto que salió con un defecto se vuelve altamente coleccionable. Exacto, ¿no? Los centavos estos que salieron impresos mal, ¿no? Al revés, por ejemplo, el de Abraham Lincoln, ¿no? Aquí en México también bien seguido. Lo que pasa es que no se nota mucho y como la mayoría de gente pues andamos con el dinero medio exacto, pues no te dedicas a juntar mucho dinero, pero pues se dio el efecto del ajolote, ¿no? Ajá. Que se empezó a acaparar porque es bonito, o sea, ni siquiera porque tenga... Que no sepan, a lo mejor el ajolote se refiere al señor Gonzo al billete de 50 que salió en esta nueva camada de billetes. Ajá. Pero fíjate que, bueno, ahora tenemos un fenómeno bastante interesante, porque hasta ahorita estamos hablando de objetos físicos, ¿no? O sea, de objetos que son palpables y que tú puedes acomodar en una caja, en una casa, en un lugar, en un sitio físico, ¿no? Y de hecho esto me lleva a una reflexión también, que pues, obviamente el coleccionismo puede tener un lado oscuro. Hay una versión, digamos, retorcida del coleccionista que se llama síndrome de Diógenes. No sé si lo conoces o lo ubicas, ¿te acuerdas de él? O, bueno, te lo explico rápidamente o se lo explicamos a la audiencia. Pues es el ser un acumulador. Y es un poco irónico el nombre que tiene ese síndrome, porque Diógenes de Sinope, que era un filósofo cínico, tenía muy pocas cosas, pero él consideraba que esas pocas cosas eran las esenciales que necesitaba para vivir. Ahora bien, el síndrome de Diógenes lo que hace es manifestar
la gente que lo tiene, que son lo que necesitan verdaderamente, aunque no es cierto, ya está completamente tergiversado eso, porque terminan acumulando cosas que no necesitan, basura en esencia, ¿no? Pueden acumular cajas, medicinas, ropa, pianos, etcétera, periódico. etcétera. Periódicos. Y entonces, el coleccionismo también puede tener su lado pervertido, que es esto del síndrome de Diógenes, o de convertirte en un acumulador, ¿no? Acumulador compulsivo. Que bajo tu esquema son objetos que son entrañables, pero en realidad te estás llenando de basura, ¿no? Ajá, sí, ya ahí entra el término de la aprehensión, ¿no? Y la dificultad de dejar ir. Y bueno, por ejemplo, supuestamente el olvido, es un mecanismo psicológico que te permite tener nuevos conocimientos. O sea, no puedes tener nuevos conocimientos si está lleno el coco, ¿no? De ideas inútiles. El ejemplo más claro es cuando un niño aprende a caminar. O sea, adquiere el miedo de cuando te caes. Pero si no olvidas ese miedo, o sea, psicológicamente el niño le va a dar prioridad al miedo y pues nunca va a caminar. Entonces ese es el mecanismo. Olvidas ese primer error y continúas y así es como adquieres el nuevo conocimiento, que en este caso es caminar. Y es lo que pasa con los acumuladores, ¿no? No están en esta disposición de dar el siguiente paso, entonces mantienen el que tienen, pues, para preservarlo, ¿no? Sí, claro, no sueltan ninguno de sus objetos, ¿no? En lo cual me recuerdo ahorita, por ejemplo, el fenómeno que hace rato platicábamos de mis consolas, ¿no? Yo difícilmente me puedo deshacer de una consola que me dio muchas horas de diversión, o sea, le tomo un afecto, pero obviamente, pues en mi caso no está tan grave porque yo tengo dónde poner las consolas, pero la gente que no tiene ya dónde ponerlo, pues evidentemente va a llenar su casa de basura y de cosas que no va a poder ni siquiera caminar, ¿no? Pero bueno, te decía que estamos en el plano de lo físico, ¿no? De los aspectos materiales del coleccionismo. Pero hoy en día, con la tecnología, podemos iniciar un proceso como de coleccionismo más abstracto, ¿no? Podemos coleccionar canciones. Seguidores. Podemos coleccionar seguidores, podemos coleccionar videos, porque las plataformas nos permiten ponerlos entre nuestros favoritos. Y podemos incluso también, digamos, coleccionar cosas que ya se han llevado a extremos raros, como los NFTs, ¿no? Ideas de tan importancia del coleccionismo que nos quieren vender, que son imágenes que de verdad nos pertenecen, aunque sean reproducidas. Aunque no existen. O sea, les inventan un número de serie único para supuestamente hacerlo valioso, el objeto, ¿no? Pues bueno, ya no es objeto, la cosa, la imagen, la entidad. La entidad que sea, ¿no? Saludos, señor ente, donde quiera que esté. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas de esta parte como del coleccionismo más abstracto, ¿no? De lo digital que nos permite coleccionar cosas de este tipo, canciones, imágenes, videos, audios, no lo sé, mil cosas, ¿no? De ese tipo, videos también. ¿Cómo te trata esa situación? Pues es que ya está ampliada nuestra, vamos a llamarla percepción. Como dices, ya está muy abstracta. Ahorita decíamos, ¿no? Queremos coleccionar seguidores. Si usted está oyendo esto y no está suscrito, por favor, únase a esa colección. Sea parte de nuestra colección. Ajá, pero precisamente gracias a estas posibilidades de manejar en términos intangibles, pues puedes coleccionar, pero la verdad no me parece tan novedoso. Recuerdo vagamente una película a blanco y negro, me parece que era de Tintán o de Resortes, y es curioso porque hay un productor musical, así como el señor, nuestro ángel guardián, que vio a un señor que creo le gritó una señora a su hijo, entonces empezó a tomar notas y le dio curiosidad y le preguntó, oiga, ¿qué hace? Y le contestó, es que colecciono sonidos. Y pues era un músico, entonces le dice, ¿y qué es eso? Mire, gritó la señora y ya le enseña las notas. Y dice, fíjese que yo conozco uno que es músico, y bueno, ya de ahí desarrollan un tipo de mambo, ¿no? Ok. Seguramente con Pérez Prado, pero... Sí, algo así era la película. Pero por ejemplo, hace poco fue una tendencia en TikTok el tema de una chava que Raisin Music, que le llamaba la atención el sonido de los camotes, y como era DJ, pues empezó a componer, ¿no?, sus mezclas en torno a sonidos cotidianos, ¿no? Entonces, pero es la misma fórmula, ¿no? Claro. O sea, la colección también puede ser de experiencias. Exacto. Y dado que el NFT no es tangible,
pero pues genera una experiencia, porque tengo entendido que los NFTs que se subastaron al inicio, o sea, fue por el hecho de ser el primero, ¿no? Ujú. Por ser fundamentales, ¿no? En el entendimiento del progreso digital. Sí, esto que dices, y yéndonos todavía más abstracto el asunto, pues también se puede ser coleccionista de ideas, coleccionista de posturas, de sentimientos incluso a lo mejor. De amantes. Bueno, eso ya sí vuelve a lo físico, ¿no? Pero sí, bueno, el fenómeno de coleccionar, como vemos, pues abarca pues la totalidad del ser humano, ¿no? Puedes coleccionar desde cosas muy pequeñas. Hasta cosas muy... Los otakus pueden coleccionar waifus y no tienen nada, en serio. Exactamente. Y llevan a cosas como el video de Dross de La Horrible Naturaleza. ¿Te acuerdas? La Horrible Naturaleza 2. No. Bueno, búsquenlo. Yo no se los voy a platicar porque es demasiado asqueroso, pero búsquenlo así, por favor. Del buen Dross. Pero bueno, mira, por ejemplo, aquí yo te tenía unas colecciones que son, o se dicen, de las más grandes de su tipo. Y te quería preguntar a ver si tú tendrías una similar o te gusta alguna de las que te voy a mencionar. A ver. Por ejemplo, Kevin Silva se supone que es el mayor coleccionista de Batman. Y fíjate que no tiene tantos artículos, tiene 2501 nada más. Pero se supone que tiene dentro de su colección incluso un traje que usó Adam West, algunos autógrafos relacionados con los que han interpretado a Batman y muchas cosas, ¿no? Este personaje es el mayor coleccionista de Batman. O sea, de figuras, de películas, de imágenes, de juguetes, de cereales, de dulces, etcétera, ¿no? Ya sabemos que si lleva la imagen del personaje, pues entra en la categoría. Incluso yo creo la que prueba de embarazo de Krusty. la prueba de embarazo de Batman también la ha de tener. O sea, debe también bailar entre lo que es, digamos, oficial y lo que es simplemente pirata, ¿no? No lo sé, supongo que esos criterios son amplios. Por ejemplo, Sarah Butler es la mayor coleccionista de My Little Pony, ¿no? Y tiene más de 1000 ítems, dice, del universo de My Little Pony. Y su colección está valuada en más de $30,000. $30,000 en puros caballitos. Un personaje, y este me llamó mucho la atención, que es un árabe, pero no es un árabe particularmente rico. Tiene el récord Guinness y supongo que es un policía de los Emiratos Árabes que se llama Ahmed bin Farad y es el mayor coleccionista de Nintendo. Tú no te pensarías que un árabe fuera el mayor coleccionista de cosas de Nintendo. Tiene consolas, tiene videojuegos. Sobre todo se centra en sí la videojugabilidad. Porque tú sabes que hoy también Nintendo pues tiene muchos artículos pues de juguetes y de cosas así, pero él sí se concentra en los juegos, las consolas y todo este mundo, sí, de lo videojueguil, ¿no? Tenemos a Rodolfo Vázquez, el mayor coleccionista de Beatles, o sea, ese sí relacionado con trajes, objetos, o sea, como Flanders en el capítulo que se mostró. Ajá, pero sí, él de la vida real, ¿no? Tiene más de 8,000 piezas su colección. Está un tal Steve Sansweet, que es el mayor coleccionista de Star Wars. Yo pensaba, bueno, yo tenía entendido que era mexicano el que tenía la mayor colección de Star Wars. Este señor ya nos mienten los medios. Puede ser. Lo que pasa es que también tú sabes que esto pues no es una ciencia exacta, ¿no? Seguramente en este momento a lo mejor alguien ya desbacó a este sujeto y no lo sabemos porque no es algo que digamos esté midiendo constantemente. Sobre todo hoy que como dices existe Mercado Libre, existe Amazon, existen pues una serie de factores para comprar y vender objetos. Y también la contabilidad de los ítems, ¿no? O sea, el mayor coleccionista de James Bond a lo mejor tiene todos sus carros reales. Ajá. Y pues no sé cuántas películas son. Pon tú, ¿qué? ¿40? ¿O 30? No sé. Tiene 30 carros, pero le gana el que junta los Hot Wheels porque cada año sale el mismo carro pero con diferentes llantas y cuenta más, ¿no? ¿Alguna de estas colecciones te llama la atención que dijeras, pues... Si me la regalaran, ¿sí la aceptaba? Pues si me la regalaran con una bodeguita para guardarla y eso, pues yo creo que la de videojuegos es la que me llama más la atención de esas. Y pues la de Star Wars, porque a mí me gusta Star Wars. Pero es que Star Wars... es altamente coleccionable, pero porque es un universo de adeveras y crece. Entonces, pues para mantenerla creciendo, pues siento que debes de dedicarle mucho. Y a todas las colecciones, pues se les dedica mucho, ¿no? Sin duda alguna. Pues para ir ya en la recta final de nuestro programa, si te parece bien, pues yo la verdad disfruto mucho del coleccionar. Le encuentro mucho sentido, lo encuentro satisfactorio.
Pero la verdad sí siento que yo trato de coleccionar cosas que no van a perecer inmediatamente, ¿no? O sea, sí, juguetes que si bien a lo mejor no van a incrementar su valor, tampoco lo van a bajar mucho, o sea, van a ser siempre de alguna manera especiales. Colecciono, como te dije, Funkos, colecciono algunos carritos que son de la temática friki, colecciono libros, me gustan mucho los libros, me gustan mucho los cómics y me gusta mucho también coleccionar las figuritas de Marvel de 3.75 pulgadas, ¿no? De Marvel que salieron hace algunos años. Pero bueno, a mí me gusta coleccionar, no sé a la audiencia si le guste, si le parezca que tiene sentido. Y a mí me parece que tiene sentido porque, como ya dijimos, es parte de nuestra naturaleza. No podemos dejar de coleccionar. Incluso la inteligencia artificial de ficción como Wall-E, este personaje de las películas de Pixar, también era un coleccionista de cosas que le parecían, que le llamaban la atención, ¿no? Así es, pues sí, prácticamente no vas a encontrar gente que no coleccione algo. Incluso aunque no tenga capacidad adquisitiva, a veces el juntar cosas que se encuentra, o sea, una colección de dos ya es una colección, ya, Sí. ya es relevante. Bueno, pues si te parece bien, ¿por qué no lo culminas? Este Pues, programa que en la colección de los podcasts de Les Conferencias debe ser por ahí del... ya pasar del 20 quizás, no lo sé, no sé cuál, no sé si haya una numeración oficial, habrá que preguntarle al señor productor. Pero coleccione todos los podcasts, descárguelos y tráigalos ahí en su celular para que los escuche cuando usted quiera. En Spotify usted lo puede hacer. pida una colección de amigos y recomiéndenos con ellos. Así es. Pues, ¿qué te parece si lo rematas ahora sí? Bueno, pues yo fui Gonzo. En la cabina estuvo el señor Ángel Núñez, nuestro productor. A distancia el señor Ente y el señor Havok. Y enfrente de mí, frente a frente, el señor Cosateno. Pues, muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos la próxima. No se pierda el siguiente podcast, que va a estar buenísimo. Compórtanos, Gracias. suscríbanse, es gratis, favor. es fácil. Bueno, creo que es fácil. Mándenle este programa a sus amigos coleccionistas a ver si se sienten identificados y que nos dejen un comentario. Hasta Bye. la próxima. Bye.